mencionó 35,000 detenidos. Doctor, de por sí cuando Daniel Noboa ya asumió la presidencia, había cerca de 30,000 PPLs. O sea, y en una población carcelaria que ya era sobrepoblación. Doctor, ¿dónde están esos 35,000 detenidos que dice Daniel Noboa que ha hecho durante estos 6 meses o los desaparecieron? Verá, mi querido Frank, usted ya lo contestó, porque usted está bien informado. Verá, las prisiones del Ecuador, los centros de privación de libertad, alcanzan para una población máxima de 32,000 personas. Esa es la capacidad. Más allá de eso es hacinamiento, pero ya a niveles alarmantes. ¿Dónde metieron los 35,000? Hubieran necesitado tener el doble de cárceles. Mentira. Mentira. ¿Qué es lo que hicieron? Es detener a la gente, tomarse fotos, llenar los periódicos de que estaban deteniendo al que se cruzaba y que estaban combatiendo la inseguridad. Pero les pegaban palizas, los torturaban, les hacían lo que les dio la gana. Pero yo le voy a dar la otra cifra que la dice Human Rights. La dice Human Rights. Dice que de todos los detenidos, escúcheme bien esto, le pido que se siente bien porque se puede caer de la silla. Solo 4 fueron sentenciados. 4 de 35,000. 4. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es? ¿Dónde están los 34,000 en TC Televisión? ¿Dónde están los 34,996 detenidos que no tienen sentencia? Y que no tuvieron sentencia y que fueron sueltos. ¿Dónde están? Le tomaron del pelo. Perdóname, ecuatoriano, que te lo diga a los que nos están escuchando. Te tomaron del pelo. Caíste como pera madura. ¿Por qué? Porque todo esto era fraguado y montado en sainete para que les des el voto en las preguntas de la consulta popular en materia de inseguridad. Hoy estamos junto al doctor Augusto Tandazo, quien es analista constitucional, experto energético, para precisamente abordar el discurso a la nación, el informe a la nación de Daniel Noboa. Doctor, antes de arrancar con la materia, ¿para qué sirvieron el tema de los zapatos de Daniel Noboa y el hecho de que no se pudo poner la banda presidencial? A ver, esto es precisamente lo que le aterra a la misma derecha, no al progresismo, no a la izquierda. Que hay un presidente que basa su política, su accionar, en este tipo de triquiñuelas, de artilugios, de herramientas. O sea, subirse en esos zapatos, claro que debe haber provocado que más de un joven vaya a buscar esos zapatos a vestirse al estilo de él. Él está promocionándose como un influencer, pero no un influencer político, sino un influencer de la moda. Siempre está pensando que eso es lo que él quiere vender. Y una persona suelta de huesos que hace lo que le da la gana. Pero eso le aterra a la misma derecha. Porque este niñito es el niñito que ve España y aprovecha que tiene seguridad y se manda una farra. Y es criticado por toda España. Esta persona que se reúne con los hijos de Henry Kronfle a la farra que se mandó en España. Y eso explica por qué el guardameta de este gobierno se llama Henry Kronfle, que no le da vergüenza de actuar como está actuando. Entonces, eso es lo que pasa a nivel de esto. Entonces, quiere vender la ropa, las cosas que usa, los zapatos que usa, para aparentar una estatura que no la tiene. Pero lo concreto del tema, una intervención que duró 16 minutos, y en la que lo único que hizo es mentir. Y en esa intervención precisamente, doctor, habló de un supuesto golpe de Estado que se quería perpetrar al inicio de su gobierno, al inicio del año, allá por el 9 de enero. Doctor, ¿hubo un intento de golpe de Estado en contra de Daniel Noboa? Verá, qué buena su pregunta, Franco. Verá, esto es importante que el pueblo capte, porque a veces el pueblo se confunde. No existe un solo golpe de Estado que se dé en el Ecuador que no haya sido con la venia de las Fuerzas Armadas.
Es mentira que el pueblo se levantó y que que le sacó de Carondelet y le votó a Abdalá, le votó a Lucio, le votó a no sé quién. Mentira, a Maguad. ¿Cuándo lo votan? Cuando el jefe del comando conjunto o las máximas autoridades militares se le presentan al presidente y le dicen: señor, vamos a abandonar la seguridad, tiene usted tanto de tiempo para salir si quiere, y si no quede, usted verá, si lo arrastran como Alfaro, usted verá si se queda. En ese momento, Lucio Gutiérrez toma un helicóptero y se va. O sea, un golpe de Estado no se puede dar en el Ecuador sin la participación de las Fuerzas Armadas. Es mentira que el pueblo se levantó y que... Muchas veces el pueblo además se lo levanta artificialmente. Porque las mismas Fuerzas Armadas se exigen y dicen: a ver, yo le voy a dar el gol, pero ármeme un poquito de bulla para yo justificar y decir no podemos disparar al pueblo. Entonces hay un contubernio ahí para sacar algo. Entonces viene el tema. Al presidente Noboa le intentaron dar un golpe de Estado el 9 de enero, que es lo que él dice. 9 de enero le intentaron dar un golpe de Estado. Pero ¿y cuál fue la participación de las Fuerzas Armadas en este intento de golpe de Estado? Porque para votarlo tenía que la Asamblea Nacional haber conspirado para defenestrarlo, pero para eso se necesita un juicio político, y es todo un proceso que ustedes lo vieron en el caso de Guillermo Lasso. No es un tema que hoy me reúno y hoy lo destituyo. Y segundo, las Fuerzas Armadas, ¿dónde estuvieron en este intento de golpe de Estado? ¿Quién le iba a dar? ¿Desde la Luna le iban a dar? ¿Desde Marte? ¿Desde algún planeta? ¿Quién iba a dar el golpe de Estado? O sea, le toman del pelo al Ecuador de una manera tan burda. Y recién lo dice para ver si se victimiza y que la gente diga lo que hicieron votar. Si es una persona que no merece la pena que los regresen ni a ver. Entonces la misma derecha, cuando se habla del informe a la Nación, mire usted que las mayores críticas a ese informe lo ha hecho la derecha. Lo cual demuestra que les es incómodo. Por ejemplo, construye a través de Jorge Peñafiel, asambleísta de ellos, cuestiona el tema del empleo de los 105,000 jóvenes. Y dice: ¿de dónde Pecatamep? ¿De dónde acá? ¿De dónde acá? Porque además hay un tema elemental. Yo siempre hablo para el pueblo, Frank. Si han ingresado 105,000 empleos de jóvenes, por si acaso los jóvenes están entre los 18 y 29 años, ese es el espacio donde están los jóvenes. Si han ingresado, tienen que haberse incrementado las afiliaciones al seguro. Justamente, doctor, una de las afirmaciones que dio en su informe a la Nación, incluyendo en la gira en Europa, Daniel Noboa ha manifestado que se han generado y fomentado el empleo en estos últimos 6 meses. Doctor, y la cifra bordea los 105,000 nuevos empleos. ¿Es esto verdad, doctor? ¿Cómo puede ser verdad? Yo le pongo la contraparte de esta mentira, que es lo siguiente. Según la información que incluso los mismos asambleístas la exhiben, según la información, las desafiliaciones del Seguro Social alcanzan una cifra cercana a las 100,000 personas que han salido del sistema de seguridad social. Entonces, ¿cómo es que se ha generado empleo cuando lo que hay es más bien desafiliaciones del Seguro Social? O él está contabilizando empleos informales que no se pueden medir. Entonces, ¿de qué está hablando? Le toman del pelo al Ecuador porque siguen con es aquello que lo dijo Jaime Rodós hace muchos años: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Entonces tienen que repetir lo mismo, de lo mismo. Y entonces de esa manera no se hace país. ¿Qué más ha hecho este gobierno? ¿Qué más ha hecho? Crear artificialmente la sensación de que la inseguridad la están combatiendo, lo cual no es cierto. Doctor, justamente en torno al tema de la seguridad, y lo voy a leer textual, ¿no? Porque dice que se han realizado 126,000 operativos de seguridad. Es decir, en un lapso de 136 días, o sea, hasta el 24 de mayo que dio el informe a la Nación Daniel Noboa, cifras oficiales de 928 operativos diarios, o sea, casi 1,000 operativos diarios. Doctor, ¿es posible que en estos 6 meses se hayan realizado 1,000 operativos diarios? ¿Y a qué se podría referir Noboa? Quizás un operativo podría considerarse a alguien que estaba libando en la calle. Verá.
El general Luis Lara, muy afín a Guillermo Lasso y a ese gobierno, sin embargo hizo una presentación en un medio tradicional de comunicación social esta semana. Y él manifestaba lo siguiente. Decía, 1000 operativos diarios requieren por lo menos, lo decía él, no yo, que ellos son los que conocen. Se requiere que en cada operativo diario, 1000 diarios, participen al menos 10 personas. Por lo tanto, son 100.000 personas involucradas cada día en un operativo. Las Fuerzas Armadas y la policía no tienen ese número de elementos. Se acabó, la mentira está allí, se acabó. Se acabó. Es una mentira. Es una mentira. Pero además, escúcheme bien esto, me voy a adelantar algo, porque usted ya lo está tocando al tema, entonces después se nos va a mezclar. Justo a la par mencionó 35,000 detenidos. Doctor, de por sí cuando Daniel Noboa ya asumió la presidencia, había cerca de 30,000 PPLs. O sea, y en una población carcelaria que ya era sobrepoblación. Doctor, ¿dónde están esos 35,000 detenidos que dice Daniel Noboa que ha hecho durante estos 6 meses? ¿O los desaparecieron? Verá, mi querido Frank, usted ya lo contestó, porque usted está bien informado. Verá, las prisiones del Ecuador, los centros de privación de libertad, alcanzan para una población máxima de 32,000 personas. Esa es la capacidad. Más allá de eso es hacinamiento, pero ya a niveles alarmantes. ¿Dónde metieron los 35,000? Hubieran necesitado tener el doble de cárceles. Mentira. Mentira. ¿Qué es lo que hicieron? Es detener a la gente, tomarse fotos, llenar los periódicos de que estaban deteniendo al que se cruzaba y que estaban combatiendo la inseguridad. Pero les pegaban palizas, los torturaban, les hacían lo que les dio la gana. Pero yo le voy a dar la otra cifra que la dice Human Rights. La dice Human Rights. Dice que de todos los detenidos, escúcheme bien esto, le pido que se siente bien porque se puede caer de la silla. Solo 4 fueron sentenciados. 4 de 35,000. 4. Entonces, ¿qué es esto? O sea, ¿cuál es? ¿Dónde están los 34,000 en TC Televisión? ¿Dónde están los 34,996 detenidos que no tienen sentencia y que no tuvieron sentencia y que fueron sueltos? ¿Dónde están? Le tomaron del pelo. Perdóname, ecuatoriano, que te lo diga a los que nos están escuchando. Te tomaron del pelo. Caíste como pera madura. ¿Por qué? Porque todo esto era fraguado y montado en sainete para que les des el voto en las preguntas de la consulta popular en materia de inseguridad. Te tomaron del pelo. Reconoce. Si estaríamos hablando de preceptos religiosos, en los que yo no creo en la confesión de la Iglesia Católica y esas cosas, pero partamos de que yo creo en eso, yo no creo en eso. Tendrías que ir a confesarte en esta semana con un cura y decir: he cometido pecado mortal. He fallado contra mi misma conciencia, me dejé tomar del pelo. Mándeme unos 10 rosarios y unos 500 Padres Nuestros y unos cuantos credos, porque definitivamente no pego una como pueblo. Te dejaste tomar del pelo con la propaganda del pueblo. Pero además, ¿cuánto gastan en esta payasada de este informe? Porque ¿de dónde salen? Te voy a poner un ejemplo. ¿De dónde salen los sándwiches? ¿De dónde sale todas las cosas que llevaron? Pero además una cosa que fue... Los muñequitos de cartón también que se veía. No, y lo más importante, mi querido amigo, las listas que llevaban para tomar nota de los que iban y los que no iban, porque llevaron servidores públicos para que lo apoyen a Noboa, y si el servidor público no está de acuerdo, pues ya sabe lo que le toca. Es lo que hicieron. Pero además una cosa, se acaban de gastar, denuncia de estos días, en pauta publicitaria, y esos son medios de comunicación tradicionales, porque ellos no pautan con en retrospectiva ni con este tipo de medios. En pauta se han gastado $5 millones, pero le cuento una cosa. A la ONU le debíamos $11 millones como membresía, y por eso nos suspendieron en el voto. Fuimos la vergüenza de Naciones Unidas junto con 2 países más,
que le suspendieron, no le permitían votar en Naciones Unidas por deber cuotas de 11 millones. Y acaba de pagar el Ecuador 2 millones para que le permitan votar y queda de deudor de 9 millones. Pero sí se gastaron 5 millones en pauta y se gastan la plata en pavadas. Entonces, ese es el Ecuador. Y por eso, doctor, uno se explicaría por qué, por ejemplo, hasta medio año no se ha invertido nada en inteligencia policial. Según los reportes que uno ha revisado, ve que se ha gastado 0% en inteligencia policial. Verá, mi amigo. A ver, esto está sabroso, Frank. Verá, el presidente dice en su informe que en su gobierno no han habido contratos inflados. Y tiene razón el presidente Noboa. Tiene razón. Es que no hay contratos de obra pública. No hay nada. Entonces, es como que me diga, no han cometido tal o cual delitos contra la administración pública. Porque no han firmado nada, son como vírgenes, están descontaminados. Hay una paralización absoluta y total de la obra pública, de la contratación. Lo que se han hecho, y que la Contraloría está debiéndole al Ecuador estos informes, porque la Contraloría está en unas cositas medias raras, pero no aterriza en los temas de fondo. Por ahí que le está viendo las costuras a la prefecta Pavón, que no sé qué. Contraloría, 3 cositas, nada más, 3, pero con resultados ya. La renovación del contrato del OCP, que la ley y el contrato no permitía esa renovación. Está perdiendo el Ecuador millones de dólares con esa renovación. La segunda, la renovación del contrato por 16 años de Andes Petróleo, un contrato petrolero donde Petroecuador produce un barril de petróleo a mucho menor costo que el de la empresa privada. Ahí hay un perjuicio, señor Contralor, directo. Y la tercera, el tema eléctrico. El tema eléctrico, en donde tenemos un presidente tan gil, pero así ya al colmo, que en la primera vuelta electoral le dijo a todo el Ecuador, le dijo que el problema eléctrico no era la generación, sino la transmisión. La transmisión. Lo voy a poner en términos entendibles. La transmisión es un símil del transporte. Lo que pasa es que la energía se transmite. Entonces es como, pongamos este símil para que nos entendamos. Es como decir que si tenemos los quintales de cemento, de arroz, de lo que sea, de maíz, pero que no tenemos cómo transportar, cuando el problema era totalmente diverso, a 180 grados. O sea, tenemos cómo transportar, están las líneas de transmisión allí, pero no tenemos que transportar, porque no hay arroz, no hay maíz, no hay nada. No hay generación eléctrica. Y esto no lo entendió Noboa en la primera vuelta, y no lo entendió en los meses siguientes. Porque doctor, la demanda de energía crece inconteniblemente en cualquier país, por crecimiento poblacional y por mejoramiento de niveles de vida. Si antes tenía usted una cocina con 2 hornillas, termina comprando una cocina con 4 hornillas, y va y mete otro foco y no sé qué y no sé cuánto. Crece la demanda, pero la oferta de energía eléctrica tiene que ir un poquito antes de la demanda, para no entrar en crisis. Entonces entramos en crisis porque abandonaron el sector eléctrico, lo abandonaron en lo que es generación, y cuando ya les comenzó a estallar la crisis, hicieron algo que nadie dice nada, salvo Augusto Tandazo y no sé si alguna otra persona más, que es lo siguiente: ¿cómo están resolviendo parcialmente, perentoriamente, la crisis eléctrica? Generando electricidad con fuente térmica, con centrales térmicas, que resucitaron esas viejas centrales, obsoletas ya, para ponerlas a rompecincha a generar electricidad. ¿Pero en base a qué? En base a diésel. O sea, con fuente de hidrocarburos. No dicen que los hidrocarburos hay que irlos desterrando. Y ahora somos más dependientes de los hidrocarburos de lo que éramos antes de Noboa. Y doctor, porque ahora estamos generando electricidad. Las cifras de la entidad y ve que, por ejemplo, en el año 2018 teníamos en las termoeléctricas 2.400 de generación de energía eléctrica. Después, cuando ya
estuvo en noviembre, teníamos cerca de 1.200 en generación de energía termoeléctrica, 1.200 megavatios. Y ya llega Noboa, tenía bueno, en el informe que presentó él dice que tenemos 800 megavatios. Doctor, ¿qué debía haber hecho Daniel Noboa desde que asumió el control del Ecuador para solventar la crisis energética? Porque el tema del estiaje no es que es nuevo. En 10 años atrás también había estiajes, había momentos en los que las hidroeléctricas funcionaban al 90-92%, lo cual es muy bueno para la naturaleza, pero también había momentos de sequía donde ahí funcionaban las termoeléctricas y podían solventar la demanda nacional. ¿Qué debía hacer Daniel Noboa? A ver, varias cosas hay que decir sobre el tema. Se llegó más o menos a generar electricidad por fuente hidráulica en un 90%. Eso cayó ya, cayó. Y hoy dependemos un buen porcentaje de generación térmica y vamos a seguir dependiendo de generación térmica, que quiere decir hidrocarburos, que no dicen que hay que desterrar los hidrocarburos, pero hoy somos más dependientes y ahí los de Estados Unidos no aparecen por ningún lado. Claro, ahí no se les ve en alguna manifestación o en algo, porque a la final los hidrocarburos y el diésel, aparte de que están un poco más costosos, contaminan el medio ambiente. Pero además no tenemos diésel. Exacto. No tenemos diésel, porque el 75% del diésel que se consume en el Ecuador es importado. Entonces, es un despropósito. Entonces, pero además, resucitan las centrales térmicas. Y luego están en vías de, en un mes y medio, contratar el arriendo de una barcaza y la compra de otra barcaza. Dos cosas. ¿Con qué funcionan las barcazas? Con hidrocarburos. Porque la barcaza es no más que una instalación, la misma que una central térmica, pero está sobre una estructura en el agua, sobre una barcaza. Solo como dato, en el 2002 valía $500,000 tener la barcaza comprada a la Energy Corp, ahí parqueada en el puerto de Guayaquil. Doctor, actualmente, ¿cuánto le costaría al Ecuador tener una barcaza parqueada mes a mes para proveernos de energía eléctrica? Porque eso es lo que muchos se preguntan. Es un costo ingente. Y no solo ese, sino también la importación de energía de Colombia. Que también viene energía de Colombia, pero también viene energía de fuente térmica. Porque los colombianos no son tan pendejos como para vendernos a costo de energía hidroeléctrica. O sea, si usted se puede imaginar que una persona venda algo que tiene, lo vende a otra persona, pero perdiendo dinero. O sea, en el caso de Colombia, ellos también generan electricidad por fuente hidráulica y por fuente térmica. Entonces no nos venden a precio de energía hidráulica, porque sería mucho pedirles que Colombia se sacrifique por el Ecuador. Entonces ahí perdemos. Y un país que le vendía energía a Colombia, ahora le tiene que comprar a Colombia. En este momento no, pero no sabemos si por el estiaje que se viene el nuevo, lo hacen. Ahora, respecto de Noboa, usted me va a decir, ¿pero qué debió haber hecho para resolver el tema? En términos prácticos, no podía resolverlo de un día para otro. Estamos 30 de mayo. Pero por lo menos tenía que entender el problema cuando se posesiona de presidente, cuando nombra a su gente, y entender que el problema era generación, que no era el tema solamente de que llueva o no llueva. El Ecuador conoce, yo tengo 52 años de experiencia en el sector energético, 52 años. Todos sabemos que en épocas del año llueve en tal cordillera y no llueve en otra. Son los periodos de estiaje. No es un tema que, como decía Fernando Santos, depende de Diosito que haga llover. Ya se sabe cuándo llueve y cuándo no llueve. O sea, cuándo llueve con mayor precipitación o cuando hay una época de estiaje que a veces es muy fuerte y a veces es mediana o a veces es muy poca. Ya se sabe. Pero entonces en la planificación energética se tiene que hacer constar eso. Y no es que no ha llovido. Entonces todos estamos pendientes de que si hay agua en Mazar o no hay agua en Mazar. Pero si hay agua en Mazar, no es para que resolvamos la crisis eléctrica.
porque digamos que llueve torrencialmente en Masar. Ya, pero si no prendemos las centrales térmicas, no tenemos electricidad. Entonces, esto no lo hizo Moreno, esto no lo hizo Lasso, y esto no lo hizo Noboa, no lo está haciendo Noboa. ¿Qué amerita? Que la Contraloría audite, y esto se llama, con nombre y apellido, se llama auditoría de gestión, no de contratación, no necesitamos que la Contraloría analice tal o cual contrato, sino que analice el gestionamiento del sector eléctrico, para que se vea dónde se dejó de hacer lo que se debía hacer. Entonces, nos vemos abocados a una crisis y a un gasto descomunal en diésel para generar electricidad. Ahora, ¿qué debía haber hecho Noboa? Si quiere, bótele el muerto a todos los gobiernos, no a todos, por lo menos a Lasso y a Moreno. Pero diga, yo estoy haciendo esto para resolver la crisis eléctrica. Pero resolver de una manera racional, porque decir que va a comprar o alquilar barcazas es profundizar la crisis, porque es hacer que la energía eléctrica siga dependiendo de fuente térmica. Y además, doctor, ¿esto sería más costoso para el país o sería más beneficioso para el país volver a las barcazas, volver a comprar energía eléctrica a Colombia? ¿O no sería mejor quizás terminar Toachi Pilatón, continuar con el proyecto en el río Santiago, que según los estudios que dejaron haciendo el correísmo, hablaba de que iba a ser inclusive 2 veces más grande que Coca-Cola Sinclair? Verá mi amigo, usted está manejando muy bien como entrevistador, porque toca los puntos precisos. ¿Qué es lo que pasa? Esto me obliga a contestarle de esta manera y aclararle a la ciudadanía, que en suma es lo que nos interesa, que la gente entienda el problema. O sea, si usted tiene una masa de dinero, X, cientos de millones de dólares, no es lo mismo que esa masa de dinero, que es la misma, la invierta en obras de infraestructura, que tendrían que ser hidroeléctricas, para no depender del diésel que no tenemos y que cada día tendremos menos, porque la caída de la producción petrolera es brutal y algún rato tendremos que chuparnos el dedo. Entonces necesitamos energía hidroeléctrica. Entonces, que esa masa de dinero sirva para invertir. Pero ¿qué estamos haciendo con la misma masa de dinero? Gastando en barcazas, gastando en compra de energía afuera, gastando en generación térmica. Entonces, en el tema estamos gastando, no estamos invirtiendo. Si voy a ponerle un ejemplo, si nos gastamos 500 millones de dólares, eso hubiera servido para por lo menos una central hidroeléctrica de unos 300 megavatios. Pero no gastarse la barcaza viene, le da energía eléctrica y un rato escoge el camino y se va. Y la plata se fue por el caño. Entonces es el gran problema. Ahora, ¿qué debía haber hecho Noboa? Yo lo hubiera hecho. Vamos a poner un ejemplo, que hubiera asumido la presidencia cuando asumió Noboa. Hubiera marcado la cancha, hubiera dicho, yo estoy heredando esta vaina. Pero clarito. Y no me pidan milagros. Pero voy a comenzar hoy, no ahora mayo. Voy a comenzar a que se desarrollen los proyectos hidroeléctricos. Y obviamente concomitantemente tengo que resucitar centrales térmicas, pero ya estoy caminando con hidroelectricidad. Pero no, ¿cuál es el proyecto hidroeléctrico que este rato está en carpeta y que está caminando? Ninguno. Entonces no hay solución. No se está atacando a la causa del problema, sino a los efectos del problema. Se les está dando un placebo. Claro, entonces no se está atacando. Si usted tiene una temperatura alta en su cuerpo, no se tiene que mandar una pastilla para bajar la temperatura. Lo que tienes que descubrir por qué tiene esa temperatura, qué infección tienes, pulmonar, intestinal, dónde está la infección, para atacar a la causa del problema y no tomarse aspirinas. Entonces, ese es el problema. No se ve ejecutorias que diga Noboa, ok, he recibido esto, pero ya está caminando esto. ¿Qué está caminando? El business. Está caminando el alquiler de una barcaza, la compra de una barcaza. Y resucitaron las térmicas para que sigamos contaminando. Porque la verdadera contaminación del planeta y del Ecuador no está en la explotación del ITT, esa es una tomadura del pelo que le tomaron del pelo a Raimundo y todo el mundo. Está cuando usted, donde está, termina esa entrevista y decide que ya tiene que irse a tal parte, prende su vehículo, lo mismo que lo hago yo. Ese momento estoy combustionando un motor y ese momento estoy contaminando el planeta.
y mi vehículo no sabe si la gasolina que estoy prendiendo o el diésel es importada o es nacional, o proviene del ITT o no proviene del ITT el petróleo que sirvió para refinarse y que salga un combustible para mi vehículo. Eso no sabe el carro, lo único que sabe es que necesita o gasolina o diésel, y que se prende, y que el momento que prendo yo estoy contaminando el planeta. Así estén prendiendo en el cantón Pasaje del Oro, en el cantón Pindal de Loja o en el cantón Mira del Carchi. Estoy contaminando. Pero a la gente le metieron que dejando de explotar el ITT, bajamos la contaminación del planeta. Te tomaron del pelo ecuatoriano. Perdón. Doctor, uno de los aspectos que también nos llama la atención cuando uno revisa, por ejemplo, lo que decía el Consejo Mundial de Energía, allá en el año 2015-2016, decía que el Ecuador tenía la quinta matriz energética más conservada, la quinta matriz energética más grande y la primera de la región. A ver, el Consejo Mundial de Energía en el 2015 dijo que el Ecuador tenía la primera matriz energética más grande de la región y la quinta a nivel mundial. ¿Cómo pasamos, doctor, del año 2015-2016 de inclusive vender energía eléctrica, actualmente prácticamente estar mendigando energía eléctrica? A ver, Frank, aquí viene una contestación muy pertinente a su inquietud. El tema de una matriz energética. Una matriz energética es el análisis que es producto de analizar un balance energético. Balance de energía primaria, balance de energía secundaria. Entonces usted llega a conclusiones. Pero ahí tiene que ver dos conceptos así básicos. Cantidad y calidad. No solamente cantidad. Entonces usted dice, estamos procesando esta energía, estamos generando esta energía secundaria. Ok. Pero es el país, uno de los países más deformes en materia energética de América Latina y del mundo. Ahí le voy a dar un datito. Verá, somos uno de los 3 países del mundo que más consume energía en transporte. Es una deformación brutal. Brutal. No admite calificativo. O sea, eso es como cuando usted encuentra un cuerpo humano, cuando el médico dice, no te puedo recetar, primero necesito una radiografía, una ecografía, o los análisis que ahora son enormes que hacen a una persona. Ve eso y dice, estás mal. Estaba más mal el 2015 y estábamos mal antes. Porque lo que el Ecuador tenía que entender, a ver, aquí le doy una cifra. Del consumo energético ecuatoriano global, incluyendo las energías eléctricas, porque las fuentes de energía eléctrica, las fuentes alternas de energía son nada, son una pequeñez infinitesimal. O es hidrocarburos o es electricidad. Y del consumo energético global, el 50% del consumo energético es transporte. Y de ese 50% del transporte, si lo convertimos en un 100%, el 60% es carga pesada y carga liviana. O sea, solamente con mirar ese informe como un médico que analiza la fisiología y el estado de salud de una persona, automáticamente digo, este país está mal, está podrido. Necesito redes ferroviarias que funcionen a electricidad, pero a hidroelectricidad. No puedo seguir con este tren de gasto en transporte, porque los gastos en industria, en comercio son mínimos. Entonces, eso nos demuestra que estamos mal armados en materia energética. Lo que pasa es que no hay cómo hacer mucho caso, Frank, a la propaganda oficial. Venga del gobierno que venga. Venga del gobierno que venga. Por ejemplo, se decía en esa época, estamos cambiando la matriz energética. Y estamos ya con una nueva matriz energética. No es cierto. Estábamos cambiando la matriz eléctrica. Y la matriz eléctrica era un pedacito de la matriz energética. Entonces, en esa matriz eléctrica se estaba incrementando el desarrollo de energía eléctrica en función de fuente hidráulica. Pero, ¿cuál era la propaganda? Estamos cambiando la matriz energética. Sí, pero la otra matriz estaba enterita. Entonces, el tema energético es un tema demasiado serio. Por ejemplo, necesitamos, obvio, no podemos seguir
produciendo petróleo, exportando petróleo e importando combustibles. O sea, si esto nos miran de afuera, que nos deben estar mirando, dicen, es un país salvaje. Tiene que procesar su petróleo para evitar el valor agregado que es comprar el combustible afuera y el transporte de ese combustible. Por lo tanto, necesitamos ¿qué? La nueva refinería, y necesitamos la repotenciación de las refinerías actuales. Doctor, con la refinería del Pacífico, ¿se habría solucionado los problemas que tenemos actualmente con los derivados del petróleo? Porque digamos que hubiese costado unos 10.000 millones la refinería, y con los 3.000 millones que nosotros anualmente en el presupuesto general del Estado le destinamos a los subsidios, ¿no se habría pagado ya prácticamente esa refinería? Se hubiera pagado íntegramente la refinería, pero qué bueno que usted toque el tema. Vea, sus preguntas me llevan a buen puerto siempre. Verá cómo le toman del pelo al Ecuador. Verá. Lenin Artieda, por poner un ejemplo, de Coavisa, contacto directo. Entonces hace sus entrevistas y decía al entrevistado, y entre ellos se dan la razón, entonces dice, porque ahí lo único que hay es un terreno aplanado, hablando del aroma, y no se ve ninguna refinería. Y entonces tú, ecuatoriano, le crees, porque es el gran problema del ecuatoriano, es de una ingenuidad enorme. Entonces, a ver, digamos que el proyecto costaba, así estaba presupuestado, 13.000 millones. Eso costaba la nueva refinería. ¿Cuánto se invirtió? 1.500 millones. O sea, faltaba invertir 11.500 millones. 1.500 millones es el 12% de la inversión. Estaba como cuando usted hace un edificio de 10 pisos y la primera inversión se la tira en los plintos y en las bases para que puedan sostener la estructura de 10 pisos. Entonces usted ve el edificio y no ve pues, el edificio, porque no se ha invertido todo. Entonces, ¿cómo va a encontrar, cómo se la puede ver a la refinería del aroma si no se había invertido el total de lo previsto en invertir? Entonces le tomaban del pelo, y tú, ecuatoriano, caes como pera madura en esas cosas, y decía, sí, no hay tal refinería, pero con 1.500 no iba a haber ninguna refinería. ¿En qué se invirtió? En cosas, esto se llaman las obras tempranas. Se invirtió, por ejemplo, en el acueducto, porque una refinería no funciona si no es con agua dulce. No puede utilizar agua salina. Entonces, se construyó el acueducto. Que así no haya la nueva refinería, sin embargo, hay 5 cantones de Manda y Manabí que están siendo servidos con el agua que viene del acueducto de Esperanza. Vea que sí sirvió para algo. Se aplanó el terreno, pero no es un aplanamiento como cuando usted dice metan un tractor y algo que apisone la tierra. Hay una infraestructura debajo para que sostenga una instalación descomunal de refinación y de petroquímica. Tercero, se construyó campamentos. Cuarto, se construyeron vías de acceso. Y quinto, estoy diciendo lo básico, se contrataron los licenciamientos con 4 empresas de primer nivel en el mundo, que son UOP Process, Foster Wheeler, el grupo Lindel de Alemania y el grupo Axen de Francia. Pues claro que hay una inversión. Vamos a partir de un supuesto para que si alguien sale en el medio y me hace una crítica, entienda que es así. Se gastaron 1.500 millones. Vamos a partir de un supuesto no consentido, de que por ahí desaparecieron, por decirle algo, 50 millones en coimas. Pero eso no quiere decir, como dijo Yacu Pérez en su momento, se hicieron humo los 1.500 millones. O sea, Yacu Pérez, se hizo humo el acueducto de la Esperanza, por poner un ejemplo, que está funcionando allí. Entonces, había que completar ese proyecto. ¿Qué hizo Moreno? Pero ¿cómo se puede completar el proyecto si, por ejemplo, siempre se habla de sobreprecios, pese a que no haya un juicio de alguna obra por sobreprecio, siempre se habla de corrupción? O sea, ¿quién podría tomar esa batuta y decir, yo me voy a poner a construir la refinería del Pacífico porque es importante para el país y porque en 5 o 10 años ya no solo se habría pagado sola, sino que ya nos traería réditos
por la exportación de los derivados de petróleo. ¿Quién se podría atrever a hacer eso, que es importante para el desarrollo de un país? Pero, insisto, todo es o corrupción, sobreprecios y demás. Es que usted no puede asumir la conducción del Ejecutivo pensando que puede haber corrupción. Tiene que establecer las reglas del juego y estar atento de que las contrataciones se las lleve de la mejor manera. Pero usted, ante la posibilidad de que pueda haber algún tema de corrupción, usted no puede detenerlo al Ecuador. Porque además hay una cosa, que estas decisiones esconden otros business. Los que tienen a su cargo el abastecimiento de combustibles en el Ecuador han hecho un pingüe negocio. Se han forrado de plata para ellos y sus 10 generaciones vendiendo combustibles. Entonces son ellos los que permanentemente están abonando que esto no se debe hacer. ¿Cómo que no se debe hacer? Le voy a poner un ejemplo que es un supuesto no consentido. Digamos que asumo la presidencia del Ecuador en 2025. ¿Usted cree que yo voy a dejar abandonado el proyecto del Aromo? Ni loco. El proyecto del Aromo se resucita inmediatamente. Se resucita lo mismo que la repotenciación de las refinerías de Esmeraldas, la de Shushubindi y las de Santa Elena. Porque no puede ser que se haya trabajado solo en cantidad. A ver, le explico para que me entienda. Y además en ese lugar quieren hacer un parque eólico. Recuerdo Guillermo Lasso. Me parece que tenía ese proyecto y una vez tanta plata gastada para hacer un parque eólico, sin desmerecer que la energía eólica también es importante, pero no es un proyecto de energía solar, mi amigo. Perdón, gracias por la aclaración, energía solar. Pero viene un tema, escúcheme esto, el Ecuador aguanta todo, ¿no? Hacer un proyecto de energía solar en una zona de un bosque húmedo, o sea, imagínese usted, bosque húmedo tapa la radiación, la radiación solar, la solarimetría, así se conoce, ¿no es cierto? La solarimetría que puede ser medida en esa zona, está afectada por el bosque húmedo, pero allí se meten. Pero déjeme explicar lo de las refinerías. Verá, las refinerías, también ahí tenemos que analizar un tema, cantidad y calidad. Cantidad es cuánto procesan las refinerías, cuánto crudo ingresa para procesarse. Y de esa manera sabemos cuánto ingresó y vamos a ver cuánto sale. Entonces, con lo que se trabajó en el gobierno de Correa, se devolvió capacidad de procesamiento a las refinerías, que nuevamente comenzaron a procesar 175,000 barriles diarios de petróleo. Hoy, ¿cuánto están procesando? 150,000 barriles. O sea, desde el gobierno de Moreno, Lasso y este gobierno, se les ha caído la capacidad de procesamiento. Se les ha caído. Y nadie responde porque la Contraloría, para ellos es chino esto, no entienden. Entonces, tenemos este problema. Pero el otro problema, que es más grave, que no completó eso de hacer el gobierno de Correa, era hacer lo que se llama un upgrade. O sea, hacer una repotenciación de las refinerías. ¿Para qué? Para modificar las estructuras de conversión y producir más combustibles livianos en base de tanto combustible pesado que producen. Las refinerías, más o menos, están produciendo un 50% de livianos, que son gasolina y diésel, y el otro 50% son combustibles pesados, fuel oil, asfaltos, breas y una cantidad de cosas. Entonces, con ese tipo de combustibles estamos perdiendo. Había que entrar a la fase de repotenciación, pero dejaron botado. Entonces, cuando contrataron, aquí viene un tema, verá, póngase pilas. Es que justo cuando contratan siempre hay alguna cuestión y uno se pregunta quién quiere firmar precisamente esos contratos, por ejemplo, para una repotenciación o para algún mejoramiento del Estado. Sí, hay que hacerlo. Al día siguiente le van a sacar los titulares que usted ya sabe, aquí son lapidarios. Retomamos la transmisión del programa junto al doctor Augusto Tandazo. Bueno, inclusive Zoom a veces puede generar estos pequeños inconvenientes, pero lo importante es que tenemos una producción de primera que lo resolvimos lo antes posible. Estábamos hablando con el doctor
y del tema para, bueno, retomar con lo último que nos habíamos quedado, y era, doctor, en este sentido de que uno conversa con algunos funcionarios públicos y se da cuenta que a veces tienen este temor de firmar algún contrato, alguna mejora, porque usted sabe cómo se ha venido manejando a través de este último tiempo que a toda obra pública la llaman corrupción. Y a veces uno dice, ¿será por eso que ya no hacen obras en el Ecuador? Doctor. Verá, Branca, cuando esto es como en el derecho penal igual, usted puede cometer una afectación, por poner un ejemplo al país, por acción o por omisión. No solo por acción, sino por omisión. Entonces, a veces usted hace algo intencional y le causa un perjuicio al Estado. Pero también a veces le causa un perjuicio al Estado por dejar de hacer algo. O sea, por favor, quiero que me capte eso. Totalmente. Entonces, claro, convertirlo al país en un adefesio de país que importa combustibles a rabiar de una manera descomunal. 75% de los combustibles que consumimos son importados. O sea, si algún país del mundo o analistas de otro país dice, a ver, vamos a analizarlo al Ecuador, produce petróleo, pero importa el 75% de los combustibles, y dice, están zafados, están locos. Entonces, no hay justificación, porque incluso cuando se deja de hacer algo, es porque algún beneficio están causando en otro lado. Le voy a poner un ejemplo para que me entienda. En años muy anteriores, verá, había la necesidad de construir los poliductos de Pascuales a Cuenca, para no llevar por tierra, pues, es una estupidez llevar en tanqueros los combustibles, depositar en los tanques de almacenamiento de Cuenca, para de ahí que sean distribuidos. Había que hacerse el poliducto. Entonces, nunca se hacía el poliducto, porque había interés de por medio de quién, de los transportistas, que coimaban y decían, no queremos esto, para seguir teniendo una flota de transporte de combustibles. O sea, siempre hay que encontrarle el gran beneficiado. Igual que pasó con Coca-Cola Sinclair, que había los estudios desde hace 20, 30 años, pero que nadie se atrevía a construir esa hidroeléctrica. Sí, pero en esa hidroeléctrica se metió las de andar, mi querido amigo, porque se contrató la obra sin estudios. No habían los estudios de diseño, habían estudios de prefactibilidad, es otra cosa. No habían estudios de diseño. Y para prueba de lo que le estoy diciendo, en el mismo contrato que se firmó sobre la hidroeléctrica Coca-Cola se hizo constar que la empresa constructora realizaría los estudios de diseño definitivos. Entonces viene el tema. ¿Y cómo supieron cuál era el precio? ¿Cómo supieron? O sea, pero quiero llevarlo a otro tema, verá. El gobierno de Moreno quiso hacer lo típico que hacen todos los gobiernos, sainetes, circos, para justificar las brutalidades que hacen. Entonces contrató la auditoría de 5 proyectos emblemáticos que fueron construidos en la época del gobierno de Correa. Entonces contrataron las auditorías. Estas auditorías, que fueron contratadas por Petroecuador, primero quisieron meterle una rueda de molino al Ecuador, decir que los estudios habían sido hechos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. No es cierto, nunca lo hicieron. Yo tuve un papel muy duro en eso y logré que el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador tenga que salir a los medios a reconocer que ellos no hicieron los estudios. Eso fue obra de mi lucha, para decirles, a ver, no le tomen del pelo al Ecuador. Porque los titulares de la prensa eran, Naciones Unidas dice que esto es, no, Naciones Unidas. Lo que hizo Naciones Unidas es facilitar una lista de empresas que se podían contratar. Y el contrato lo hizo Petroecuador. Ok. Los estudios de estas 5 auditorías, entre las cuales están la refinería del Aromo y la repotenciación de Esmeraldas, estos estudios los hicieron y presentaron estas empresas auditoras a fines del 2018, inicios del 2019. Presentaron. Entonces, ¿qué era lo que decía el informe de la de Aromo? Que hasta en el gobierno de Lazo, René Ortiz, y el gobierno de Moreno, René Ortiz, decían, así con un cinismo total, el informe que hizo la empresa recomendaba ABS Consulting, me acuerdo que se llamaba,
recomendaba que no se continúe con el aroma. ¡Mentira! La empresa no decía eso, la auditora. La auditora más bien decía que, siendo que el Ecuador era un país deficitario en la producción de combustibles, que ese era su talón de Aquiles, que era necesario continuar impulsando el proyecto. Pero le decían al Ecuador de frente, la empresa ha dicho que no hay que seguir. Y esto lo repetían como caja de resonancia a los medios de comunicación y justificaron votar el proyecto. Cuando la empresa decía hay que seguir. Y en el caso de la refinería de Esmeraldas, dieron hasta la lista de lo que había que contratar para poner operativa de mejor manera la refinería. Nada de eso hicieron. Entonces aquí viene una explicación. Verá, Franco. Si yo fuera Contralor General del Estado, yo no me despeino, no armo ninguna laraca. Hago una auditoría de estas, una auditoría del cumplimiento o incumplimiento de las recomendaciones, porque usted no va a gastar plata para una auditoría y después tirarla al cesto de la basura. Auditorías técnicas. Entonces, los llamo y les digo, señores, vamos a hacer una auditoría de cumplimiento de las recomendaciones que hicieron los auditores que auditaron los 5 proyectos emblemáticos. Señores, y los convoco a las administraciones energéticas de Moreno, de Lasso y la actual. Y les digo, comenzando por la de Moreno, y les digo, señores, aquí tienen esta auditoría, por ejemplo, del caso del aroma. Aquí está, señores. ¿Sí lo tienen en el ministerio? Sí. Entonces, señores, vamos a analizar qué se ha cumplido de esto en la parte de recomendaciones. Porque una cosa es el diagnóstico, otra cosa son las conclusiones y otra cosa las recomendaciones. A ver, aquí dice que ustedes debían haber contratado esto. Voy a ponerle un ejemplo. Bueno, después lo pongo el ejemplo. Entonces, señores, ¿qué han hecho? ¿No han hecho? Entonces, primero me responde por el monto gastado. Porque no puede ser que el Ecuador haya gastado millones de dólares en esas auditorías que al final no implementaron sus recomendaciones. Y segundo, dimensiono el perjuicio causado al Ecuador por no haber implementado las recomendaciones. Y los pongo, no voy a utilizar la palabra grosera, los pongo a sufrir, pero la palabra, el pueblo me va a entender que estoy queriendo decir otra palabra. Los pongo a sufrir. Y les digo, aquí me responden, o les pego una glosa que no lo van a poder pagar en toda su vida. Así tiene que actuar la Contraloría. Voy a poner un ejemplo. En el caso de la auditoría que se hizo a las refinerías Esmeraldas, se había producido un incendio en julio del 2017, ya Moreno en funciones. Un incendio en el tubo generador TG4 de la refinería. Y esto provocó enormes daños. ¿Y qué era la recomendación de los técnicos de ese entonces y luego de la auditora que era ICC Tecnatom, que llevó a cabo la auditoría de la refinería? Decía, hay que, entre otras cosas, sustituir y comprar el nuevo turbo generador. No lo hicieron. Y lo que hicieron es una brutalidad desde el punto de vista técnico. Conectar la refinería de Esmeraldas al Sistema Nacional Interconectado. Eso no se hace en ninguna parte del mundo. Una refinería tiene que tener su propio sistema eléctrico. Porque una refinería es tan sensible que no acepta subidas y bajadas de voltaje. ¿Qué pasó? Se incendió el compresor de la unidad de FCC en plena administración de Moreno, y eso trajo una paralización como de 3 meses de la refinería y el costo como de 300 o 400 millones de dólares para poner operativa, aparte el lucro cesante por poner operativa. ¿Dónde estuvo la Contraloría? Que le dijo al gobierno de Moreno, le dijo, venga para acá. Ustedes no compraron el turbogenerador que debían haber comprado, y fruto de no haber comprado esto, tenemos estos daños. Me responden. Hasta el día de hoy todavía la Contraloría puede analizar eso, porque la Contraloría tiene 7 años para analizar esos temas. Claro. 7 años. Y todavía lo puede hacer. Mire que estamos mayo del 2024. Y el incendio del turbogenerador fue julio del 2017. Todavía no hay 7 años. Vea usted, ahí le doy una cifra exacta. Señor Contralor, no deje que prescribe esa vaina, que caduque. Ahí está. Pero están en que le vamos a bajar la foto de Pablo Celi y le vamos a bajar la foto o tapar la foto de Carlos Foris. ¿Y qué carajo gana el Ecuador
tapando la foto de Carlos Poli y de Pablo C. Paja. Hagan lo que tienen que hacer para que camine el aparato del Estado, para que se responda por la eficiente administración de los servicios públicos. Hagan que eso camine. Entonces en Ecuador hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, pero para eso se necesita conocimiento y actitud, dos cosas. Sin conocimiento y solo actitud da palos de ciego. Y solamente con conocimiento, pero sin actitud, es estéril todo lo que usted haga. Entonces, en todos los campos es una oscuridad total. Ahora, no sé si antes de que concluya la entrevista me permite tratar el tema de lo que está pasando hoy en el Consejo de la Judicatura y en la Corte Nacional de Justicia. Justamente, doctor, los dos últimos temas que mencionó Daniel Noboa en el informe a la Nación es el mejoramiento de la educación y mejoramiento de los servicios. Aquí me parece interesante las cifras de inversión y de ejecución presupuestaria que ha tenido las dos carteras. Por ejemplo, en educación, 0,5% de ejecución presupuestaria, y en los servicios en torno a la salud, 5%. Doctor, ¿con eso se puede mejorar estos servicios tan importantes para el desarrollo de un país? Claro, no se puede. No se puede, pero permítame saltar algo mucho más actual, que es lo que estamos viviendo en este momento. Primero, le voy a explicar esto. ¿Por qué este Ecuador está mal armado y sigue desinstitucionalizado? Al 30 de mayo de 2024 es un caos. Entonces, el actual, porque esto nace de la Corte Nacional de Justicia, que dice el artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial. Para esto no se necesita ser abogado ni jurista, sino aprender a leer y escribir nada más. La elección de presidente de la Corte Nacional. ¿Qué es lo que dice? Doctor, justo antes de entrar porque ese ya es el tercer tema, y ya para cerrar con el tema de el informe a la Nación de Daniel Noboa, ¿cuál sería la otra verdad del informe a la Nación de Daniel Noboa? La otra verdad, que la inseguridad continúa exactamente igual. Continúa exactamente igual, que nos tomaron del pelo con la afirmación de que existe un conflicto armado interno, lo cual Human Rights y yo también en mis intervenciones he demostrado que no hay conflicto armado interno. Porque para que exista conflicto armado interno tienen que haber dos fuerzas armadas enfrentadas. Pero no por ahí un grupito que se ha refugiado en una casa o un departamento y que hace secuestro extorsivo o que hace asaltos. Eso no es conflicto armado interno. Tiene que haber fuerzas armadas, ejércitos, bajo mandos totalmente definidos, que realicen operaciones sostenidas. Voy a ponerle un ejemplo. Que en determinadas partes del territorio ecuatoriano exista tomados partes de ese territorio por esa fuerza armada interna, disidente. Ahí existe el conflicto armado, como lo dispone el protocolo segundo adicional al convenio de Ginebra, protocolo de 1977, sobre el conflicto armado interno o conflicto armado no internacional. Entonces, nos toman del pelo. Y luego, no sé si tiene alguna otra pregunta sobre eso, para ver cómo vamos abordando los últimos temas. Esa era la última en torno al informe a la Nación.